Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Estefanía. Les voy a hablar de la práctica 4, circuito recortador del laboratorio de electrónica. Aquí tenemos un generador función, lo tenemos en frecuencias de 1 kHz y en un voltaje de pico de 10 en 10. Una resistencia de 100 kiloohms, un diodo 1914, un potenciómetro de 1 kiloohms y aquí vamos a ir variando su porcentaje. Un voltaje de 2 volts, de 12 volts a la salida. A continuación mi compañero Edgar explicará la práctica. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Edgar Guajardo. Me tocó explicar la práctica de un circuito recortador. Aquí, bueno, primeramente tenemos un generador de funciones que es configurado a una frecuencia de 1 kHz, una amplitud de 2.5 BP. Ya lo cerramos. Checamos aquí que nos dé, primero tenemos que regular el voltaje de salida a 3 volts. Aquí lo checamos, lo corremos, nos da menos 4. Aquí lo buscamos en el porcentaje con el potenciómetro, que debe dar en 25. Menos 2.9, se regula 2.9. Aquí es 12 volts. Aquí está el error. Para 12 volts. Aceptar. Esto y dale. Aquí tenemos que nos da 3 volts con una fuente de poder de 12 volts. El porcentaje en el potenciómetro a un 25%. Después de que ya tenemos los 3 volts, que lo que nos pide checar el osciloscopio, cómo es la frecuencia. Aquí checamos como el voltaje B es 35 volts con un 25%. La señal de entrada, aquí la vamos a ver, la señal de entrada vendría siendo esta. De pico a pico hay 10 volts. Hay 3 volts, perdón. Ahora checamos la de salida, que es de 0 a CD. Y aquí vemos que corta porque es la señal de salida donde ya está rectificada. Ahora vemos las dos juntas. Y aquí se ve donde corta y donde está completa. Sería un ciclo que tiene 3 volts. Al corte serían 3 volts. Juntas tienen un 10 volts de corte. Ahora aplicaremos lo que nos pide la práctica en el segundo inciso. Ahora con la fuente de poder de menos 12 volts. Menos 12 volts, aplicamos, aceptar. Ahí está, nos da correr, pero nos pide que le pongamos a menos 12 volts, da menos 3 volts en un 25%. Aceptar. Menos 12 volts. Ahí nos da menos 2.994, aproximadamente 3 volts. Ahora checaremos en el osciloscopio. Y ahora nos da el voltaje de entrada sería 0 y DC. 0 y CD. Este es el de corte. Entonces 0 y CD. Ahí sería el de entrada. El voltaje de entrada. Ahora checaremos el voltaje de salida. 0. Ahí se ve donde corta. Y está abajo aproximadamente. Ahora veremos las dos frecuencias. Aquí vemos donde está la señal de salida ya rectificada y queda abajo la de salida y arriba la de entrada. Donde BB es el diodo que conduce la salida en BB. Ahora el otro inciso que nos pide es regular. Ahora nos iremos a las preguntas. Aquí tenemos la práctica número 4, el reporte, circuito recortador, la lista de materiales, el circuito del experimento, el circuito que elaboré. Aquí vemos las preguntas donde nos pide unas igualdades que se tienen que cumplir para que esté bien lo anterior, considerando que el diodo es ideal, para considerar que el diodo está usado realmente bien. Checamos las preguntas. Nos dice aquí explicar el funcionamiento del circuito recortador señal serie de la figura 1.
Pues en el circuito simulado, cuando V1 es mayor que VB, el diodo se activará de tal manera que la salida que observaremos sería VB. El V0 será igual a VB debido a que el diodo estará conduciendo, y cuando el VI es menos que VB, el diodo no conduce y el V0 será igual a VI, por lo que recorta la cresta en VB, como podemos observar en las imágenes agregadas en el reporte. Aquí tenemos explicar el comportamiento del circuito de la figura 1 si el procedimiento se ajusta para VB igual a 0. Cuando se encuentra en esta condición, la salida será VI hasta que llegue el voltaje de corte del diodo aproximadamente S.5V, en donde conducirá el diodo, y el voltaje de salida será 0.5 volts, prácticamente despreciable, por lo que se podría decir que en donde VB igual a voltaje de corte del diodo es igual aproximadamente a 0.5 volts. Dice, en el circuito de la figura 2, ¿por qué asignar los valores RP1 igual a 0.25K y RP2? No se puede realizar esto debido a que en el reporte no hay figura 2. Checaremos lo que nos decía que el potenciómetro lo pusiéramos a 0. En lo que nos dice aquí, explica el funcionamiento del circuito de la figura 1 cuando la fuente BB es igual a 12 volts. Paso 6 del procedimiento. Nos vamos al reporte. Igualamos la resistencia a 0% en la resistencia que viene siendo el potenciómetro. Le damos correr. Nos da un voltaje de menos 1.199, pero en el osciloscopio checamos la cresta de corte. Este es el voltaje de entrada, vendría siendo este. Normalmente, como los anteriores, el voltaje de salida sería se corta casi en la línea de 0. Esto nos da igual a que el voltaje de corte de salida sería el ideal, sería cortando en casi 0, aproximadamente 0.5, que eso ya sería más o menos como 0. La salida de corte es el voltaje del diodo, es aproximadamente 0, es muy pequeño. Y así doy por concluida la práctica número 4. Gracias. Mi nombre es Patricio Camelo. Continuamos con las conclusiones de la práctica número 4 del Laboratorio de Electrónica con el Dr. Arturo Torres Bugdú. En esta práctica comprobamos el funcionamiento del circuito recortador. También observamos que el circuito recortador, el diodo únicamente conduce cuando la señal de entrada VI excede el voltaje de referencia VB. Usamos el multímetro para ver que la señal no tiene componente de corriente directa, y para ajustar el potenciómetro hasta que el voltaje de corriente directa en VB sea de 3 volts. Con esto damos por terminada la práctica número 4 del laboratorio. Muchas gracias.